En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos en una nueva edición de este programa que les traemos ya desde inicios del mes de enero en busca de la identidad, exilio y resiliencia. ¿Qué tal, Jorge Schneiderman? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto para mí poder reencontrarme contigo y con la vastísima audiencia de Radio Sefarad. Y antes de dar inicio al tema que hoy nos convoca, quiero agradecer una vez más a tantos amigos que nos escuchan, bueno, desde Uruguay, por supuesto, Argentina, Israel, España, México, y aguardan con avidez cada emisión de nuestro programa, ¿no? Bueno, pues sin duda un saludo para todos ustedes, para todos vosotros, para todas aquellas personas que nos escuchan en esta serie de programas que dedicamos a eso que venimos comentando. Nos trasladamos de nuevo a Sefarad, regresamos a la península ibérica, queda atrás Uruguay en esa última entrega. Ahora nos vamos a Lucena, a esa ciudad cercana a Córdoba, de la que también hablamos, apenas una hora al sur de Córdoba, en Andalucía. Hablamos de la Perla, la conocida como Perla de Sefarad, Jorge. Sí, exactamente, Alejandro. La Perla de Sefarad, que está situada en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, se trata de una ciudad que, ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía, forma parte del eje que conecta, podríamos decir, las ciudades de Córdoba, Granada y Málaga, ¿no? Para ser más precisos, sobre todo pensando en aquellas personas que quieran visitar estos lugares, bueno, se halla a 72 kilómetros de Córdoba, 145 de Sevilla y unos 90 kilómetros de Málaga, si estoy bien en cuanto a las cifras. Ahora, en cuanto a su fundación, si bien existen vestigios del Paleolítico y de asentamientos íberos y romanos, la ciudad como centro, digamos, urbano históricamente trascendente se consolida bajo el dominio musulmán a partir del siglo VIII, por supuesto, ¿no? Y bueno, en lo atinente al origen de su nombre, se trata de una derivación romance del árabe, ¿no? Al-Yusana, que a su vez adaptó el término hebreo Eliosana, cuyo significado es Dios nos salve, ¿no? En tanto que su verdadera identidad como epicentro hebreo comienza a fraguarse allá por el siglo IX, cuando la decadencia de las academias de Babilonia desplazó el eje del saber hacia la península ibérica, ¿verdad? La desaparición de las academias orientales de Sura y Bombedita hizo llegar a Córdoba, es decir, al occidente europeo, los conocimientos a través de sus rabí que acudían a apoyarse en las comunidades de Sefarad. En primer lugar, los docentes de la Academia de Sura recalaron en Córdoba, pero con la desaparición del califato y el pogromo del año 1013 cordobés, se trasladaron a la ciudad que había sido siempre el refugio de los judíos perseguidos en Sefarad, que era Lucena. Primero habían recibido a los exiliados de Córdoba y posteriormente recibieron a los exiliados de Granada, unas décadas después. Con ellos, recibidos por los lucentinos, se instalaron en Lucena y desde allí empezaron a impartir sus enseñanzas en la yeshiva lucentina. A diferencia de otras ciudades donde las comunidades judías eran minorías, Eliosana, Lucena, se consolidó como una ciudad-estado judía regida por la fe y la ley talmúdica, lo que la convirtió en un caso único en la historia de Sefarad, una especie de rara avis, ¿no? En efecto, el 90% de la población era de raigambre judía, en tanto el 10% restante estaba compuesta por musulmanes vinculados
a la gestión administrativa de la ciudad, designados justamente por las autoridades andalusíes, ¿no? Especialmente recaudadores de impuestos, ¿no? Como la jizya, ¿no? El tributo que pagaban los no musulmanes, y, bueno, efectivos militares encargados de salvaguardar la zona y vigilar las murallas. Bueno, Jorge, como bien dices, Lucena es una ciudad particular y se diferencia de otras tantas ciudades o localidades judías de las que venimos hablando aquí en la península, en Sefarad, por esa predominancia judía, ¿no? No es un barrio separado o alejado del centro cultural, el centro económico, sino que es una ciudad puramente judía, y de ello nos habla el cronista oficial de Lucena, Francisco López Salamanca, en este audio que les invitamos a escuchar, hablando precisamente de la peculiaridad de esta localidad, del nacimiento además de Lucena. Lucena, en el mundo judío de Sefarad, tiene una peculiaridad. La circunstancia de haber nacido muy temprana su comunidad. Es decir, podríamos afirmar que el nacimiento de Liosana, que es el nombre judío de Lucena, se produce prácticamente con la llegada de los primeros contingentes musulmanes que invadieron el reino visigodo de Hispania. Hay una noticia que aparece en una crónica cordobesa, cuyo autor es Ibn Hayyan, que se refiere a una Madina al-Yahud, que fue sitiada por un general del emir al-Hakam en el año 819. Es muy probable que se refiera a Liosana, porque dice de ella que era una ciudad situada cerca de Córdoba, una Madina al-Yahud, es decir, una ciudad de los judíos, teniendo en cuenta que Madina, entre otras acepciones, significa espacio rodeado de murallas. La particularidad de esta ciudad es que es una ciudad exclusivamente judía. No ocurre como en otras localidades de Sefarad, que los judíos se hallaban integrados en judería, es decir, en barrios rodeados, digamos, por un vecindario que no era de su religión. Sin embargo, en Lucena es todo lo contrario. Lucena es una ciudad rodeada de murallas, cuya población judía es la población dominante, y que, según las crónicas, por ejemplo, el relato de un viajero árabe llamado Idrisi, pues indica que los musulmanes estaban obligados a salir fuera de la muralla llegada la noche. Allí los judíos, según el propio Al-Idrisi, eran muy poderosos y muy ricos, y estaban muy sobre aviso, dice, sobre las empresas de sus rivales. Bueno, pues interesante conocer estos datos que nos ofrece amablemente Francisco López Salamanca, Jorge, y continuamos en Lucena recorriendo esa historia, esos siglos de oro durante el siglo X, siglo XI, siglo XII sobre todo. Exactamente, Alejandro, y en tal sentido es importante, digamos, consignar que aunque Lucena gozaba de una autonomía casi total, siendo percibida por propios y ajenos como una ciudad judía, bueno, formalmente perteneció en primera instancia al Emirato y luego al Califato de Córdoba. Y como parte de esa, digamos, de esa minoría, es también importante, es menester mencionar a los mozárabes, ¿no? O sea, la población cristiana que vivía bajo dominio musulmán. Y al igual que los judíos, los mozárabes eran considerados dimis, en árabe significa protegidos, ¿no? Digamos también que en Lucena su número era reducido, ¿no? En cuanto a los mozárabes, en comparación con otras ciudades como Córdoba o Toledo, y básicamente se dedicaban a la agricultura y labores artesanales. También formaban parte, y esto hay que, digamos, mencionarlo también, formaban parte de todo este entramado dentro de las minorías, bueno, mercaderes y comerciantes bereberes y árabes que, bueno, que se dedicaban a la comercialización
de materias primas, qué sé yo, papel y especias, procedentes fundamentalmente de Oriente. Como un dato, digamos, realmente significativo, recordemos la asidua llegada también a este lugar de intelectuales de otras confesiones, atraídos fundamentalmente por la posibilidad de abrevar en esa fluyente fuente de conocimiento, que era Lucena, cuyo prestigio, por supuesto, había trascendido las fronteras regionales, ¿no? Lo que hacía a Lucena entonces única es que, a diferencia de otras ciudades, digamos, andalusíes, donde los judíos vivían en barrios segregados, ¿no? Aljamas, aquí la estructura urbana completa, el mercado, la justicia, los baños públicos y el calendario estaban regidos por las costumbres hebreas. Y bueno, y ese 10% de población no judía vivía entonces bajo una dinámica inversa a la del resto de la España medieval, ¿verdad, Alejandro? Exactamente, bueno, es también interesante hablar de otras figuras que recorrieron Eliosana. Podemos hablar sin duda de la influencia de Hasdai Ben Saprut, políglota y médico, que con sus dotes diplomáticas y conocimientos le convirtieron en una pieza clave, ¿no?, en la política exterior del califa Abderramán III, y además le permitieron escalar altas esferas en la corte, y así lo demostró al hacerse cargo del recibimiento de los embajadores del emperador romano de Oriente, Constantino VIII, y del emperador de Otón I. Bueno, una influencia de muchas figuras, Jorge. Podemos hablar también de Yosef Ibn Migash, del que también nos hablarás, que a pesar de que tenemos pocos datos, se sabe que contó con un amplio número de discípulos. Entre ellos se encontraba el padre de, bueno, el celebérrimo Maimónides. Sin lugar a dudas, Alejandro. Eso creo que es muy importante. Y hay que destacar que la vida de este peculiar enclave cultural giraba en torno justamente a la academia talmúdica, viviendo su periodo de máximo apogeo, digamos, entre los años 1050 y 1148, momento en que se produce la invasión de los almohades, grupo fundamentalista bereber procedente del norte de África, el cual coartaría definitivamente la libertad de culto de judíos y cristianos, ¿no? Ahora bien, entre las figuras que más se destacaron, ocupa un sitial de privilegio, por supuesto, Isaac Alfasi, ¿no?, maestro y fundador, propulsor de la academia y autor del Sefer HaHalajot, que podríamos definir como la primera gran codificación de la ley judía. Entre sus principales discípulos, como tú has mencionado, se encuentra nada más ni nada menos que Yosef Ibn Migash, cuya agudeza intelectual le consagraría como referente de primera línea de grandes estudiosos, como fue justamente el caso del Rabí Maimón, juez y rabino, que era nada más y nada menos que el padre del gran Maimónides, por supuesto. Otros legatarios del saber de este egregio sabio, Alejandro, fueron Yehuda Halevi y Abraham Ibn Ezra, ¿no?, intelectuales, polímatas, a los que nos hemos referido en el programa que le dedicamos a Tudela, precisamente. Ahora, este ciclo de esplendor hallaría su trágico fin, como hemos señalado, con el advenimiento del rigorismo almohade, digamos, hacia las circunstancias que, bueno, digamos, compelerían a la población judía a optar por el exilio o la conversión al Islam, ¿no? Situación que se repetiría en otros lugares de España con el advenimiento de estos grupos que querían imponer el rigorismo islámico, por supuesto. Y de allí en más, bueno,
los grandes maestros de la academia habrían de proseguir con su fecunda siembra, iluminando almas y conciencias en aquellos lugares donde, por supuesto, primase la tolerancia, como fue el caso de Maimónides en su momento, que, como hemos ya dicho en otra oportunidad, debió trasladarse a Marruecos en primera instancia, luego estuvo en Acco y luego definitivamente se instalaría en Egipto, quedando al servicio nada más ni nada menos que del sultán Saladino, ¿no? Uh-huh. Creo que estos, Alejandro, son testimonios muy interesantes que nos brinda la historiografía y bueno, podríamos decir quizás un poco a modo de corolario de toda esta recorrida. Según los últimos datos demográficos, Lucena cuenta con aproximadamente 42.800 habitantes, consolidándose como el segundo municipio más poblado de la provincia por detrás de la capital. Y bueno, formando parte de la red de juderías de España, Lucena no solo es un centro demográfico y económico, ¿no?, destacándose, por ejemplo, en la industria del mueble y el frío industrial, sino que mantiene su prestigio como destino de turismo cultural gracias a la recuperación de espacios de altísimo valor histórico y testimonial, como la necrópolis judía, donde se hallan emplazadas más de 300 tumbas orientadas hacia Jerusalén, Alejandro. Sí, una necrópolis que da fe de todos estos datos que les hemos venido invitando a escuchar a lo largo del programa. Ya han podido comprobar que la edad de oro de Sefarad viene determinada en gran parte por Eliosana, por esta Lucena, esta perla de Sefarad en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y antes de escuchar a uno de los colaboradores que han tenido también a bien dedicar un poco de su tiempo, como es el catedrático de la Universidad de Granada, don José Martínez Delgado, que nos hablará ahora de la necrópolis, sí me gustaría, Jorge, continuar un poco en esa época, en ese siglo XI de tan gran brillantez, ¿no?, con esas figuras como Salomón Ibn Gabirol, que se fue allí a morir, ¿no?, nos dicen desde unas notas en el año 1058. Sí quería leer una pequeña nota que deja el viajero y geógrafo Al-Idrisi, una descripción contemporánea que dice así, dice: entre el sur y el oeste de Cabra, de otra localidad, está Lucena, la ciudad de los judíos. El arrabal está habitado por musulmanes y por algunos judíos. En él se encuentra la mezquita, pero no está rodeado de murallas. La villa, por el contrario, está ceñida de buenas murallas, rodeada por todas partes por un foso profundo y por canales cuyos excedentes de agua vierten en este foso. Los judíos viven en el interior de la villa y no dejan penetrar en ella a los musulmanes. Son allí los judíos más ricos que en algún país sometido a la dominación musulmana y están muy sobre aviso de las empresas de sus rivales. De Lucena a Córdoba se cuentan 20 leguas. Bueno, pues creo que dice mucho, ¿no?, esta descripción del viajero y geógrafo Al-Idrisi de esta Eliosana, de la que quedan restos. Es una de las pocas ciudades en Sefarad de la que se pueden encontrar restos, como nos decía Jorge, de una necrópolis tan fehacientes, a pesar de no existir otros restos, y son 196 las tumbas que se encontraron con restos humanos que han sido estudiados por la Universidad de Granada. Así que ahora sí, Jorge, si me permites, vamos a escuchar a José Martínez Delgado. Lucena es quizá el sitio más importante que hubo en la Edad Media para el judaísmo. Todos los judíos ricos arabófonos del Mediterráneo venían a estudiar a Lucena, donde se concentraba el mayor número de sabios. Se creaban unas redes de amistad, se creaban redes comerciales. Tenemos los testimonios de Jalfón Ben Natanel, ¿no?, que era muy amigo de Judá Aleví y fue el que se lo llevó cuando ya era mayor, a los 70 años se lo llevó a Egipto. Y tan importante fue Lucena que de hecho pues sabíamos que en algún momento nos tenía que dar la sorpresa.
y la sorpresa vino ni más ni menos que con la necrópolis del siglo XI, un sitio maravilloso, precioso y especial, porque mucha gente cree que lo que nos queda de los judíos de Al-Ándalus es la sinagoga. No nos queda nada de ellos. Algunos manuscritos en la Genizá del Cairo y en algunas colecciones que sabemos por su grafía y porque están datados que provienen de aquí, pero físicamente no nos quedaba nada del judaísmo andalusí, porque todo lo que tenemos, la sinagoga de Córdoba, la de Toledo, las que van apareciendo, salvo la de Cástulo, que es de época visigoda, el resto son todas de época cristiana. De época andalusí propiamente dicho no teníamos prácticamente nada. Y tener ahora ese espacio físico tan íntimo donde puedes fantasear con quién está enterrado ahí, ¿no? Porque ahí están enterrados grandes personalidades del judaísmo, ¿no? Isaac Alfasi, Rabino Megas, Ibn Giyad. Además, el proceso, ¿no? No fue el típico yacimiento de, mira, hemos encontrado esto y los hemos sacado. No. Aquello fue tratado conforme a las normas religiosas de los difuntos y aquello fue de verdad un ejemplo a seguir. De hecho, en Campo Santo se crearon unas plataformas para que no se pudiese pisar el suelo y, en fin, es un sitio que esperemos que con el tiempo se siga ampliando, ¿no? Es un punto de referencia, es un sitio que hay que visitar. Cualquier persona interesada en el judaísmo andalusí, en el judaísmo medieval, tiene que ir a Lucena a visitar y a rendir sus respetos allí en esa necrópolis. Bueno, pues esta necrópolis judía de Lucena, como decías, Jorge, con 346 tumbas, un cementerio de los años entre el 1000 y el 1050 antes de la era común. Bueno, vienen a tener ahora un centro de interpretación que en 2023 recibió una partida presupuestaria para construir allí una estructura prefabricada donde se atiende al público con aseo y además una sala de proyección, así que les invitamos no solo a escuchar y a compartir este programa, sino a visitar, por supuesto, Lucena, Córdoba y todo ese entorno que nos decías, Jorge, Sevilla, que está muy cerca también, Málaga, que es maravillosa. Y así, bueno, recorremos la ciudad, si te parece, despidiéndonos con tus últimos apuntes y con una canción que nos han facilitado desde el coro El Hijo Saná de la ciudad de Lucena. Gracias a Enrique Reyes, que es también integrante del coro, podremos saber un poquito más de una pastora Yo a mí en judeo-español, pero será un poquito más adelante. ¿Cómo no, Alejandro? Bueno, un poco en la línea que has ido trazando, digamos también que el Castillo del Moral y el trazado urbano aún conservan ciertos rasgos fisonómicos de lo que fuera la antigua judería, ¿no? Ocurriendo algo similar con la parroquia de San Mateo, alzada sobre la antigua sinagoga mayor. Y creo que en virtud de lo expuesto, bien vale la pena recorrer las pintorescas calles, los monumentos y museos de la Perla de Sefarat, en cuya memoria, sin lugar a dudas, aún palpitan aquellos gloriosos tiempos en que para los habitantes de Lucena la búsqueda del saber y la sana convivencia eran las formas más preciadas de honrar la santidad de la vida. Alejandro. Bueno, pues nos despedimos, Jorge y queridos oyentes de Lucena, con este tema que les comentaba, después de escuchar a la persona que amablemente nos ha facilitado esta canción y a todos sus integrantes, a todo el coro El Hijo Saná de la ciudad de Lucena. Les saludamos y les agradecemos su trabajo musical de preservación también de la cultura sefardí y de esas letras que van recuperando e incorporando a sus canciones corales. El coro fue a raíz de que tuvimos constancia de que Lucena solicitó entrar en la red de judería de España. Estamos hablando del año 2006. Y entonces se nos ocurrió, para apoyar la candidatura de Lucena para la red de judería de España, pues buscar canciones sefardíes populares, unos tipos de cantes populares, se llama precisamente así, cantes populares sefardíes, y encontrarlos pero claro, según la interpretación que hace nuestro coro. Nuestro coro tiene instrumentos musicales. El coro de cámara, El Hijo Saná, usa solamente voces
y a lo mejor metemos algún tipo de percusión, o un bombo, o un timbal, pero lo que son instrumentos como tal musicales no tenemos, ¿no? Entonces nos encontramos con el gran problema de que no había nada escrito, no había partitura, porque claro, los cantes populares son todos de tradición, o sea, de madre a hija, de padre a hijo, y claro, nada escrito así como tal. Y a través con la ayuda del Archivo Internacional de Música Coral Judía de Estados Unidos, que contactamos con ellos, pues conseguimos una serie de partituras. Bueno, tengo que decir que primero, un gran músico ya fallecido aquí de Córdoba, don Luis Bellman, tenía un amplio repertorio de música sefardí, porque se preocupó de incluso ir a sitios donde todavía se cantaban estas canciones, como era en Marruecos, era en el norte de África. Y con él empezamos, con las canciones de don Luis Bellman. Y después, ya con el Archivo Internacional de Música Coral Judía de Estados Unidos, conseguimos un segundo bloque de piezas de compositores judíos como Sidney Rabinovich, Matthew Laza, Jacques Heblajo, Joshua Jacobson, en fin, que se dedicaron a armonizar para coro y también para instrumentos musicales, pero sobre todo para coro, estas canciones sefardíes. Escuchando esta Una pastora yo a mí, nos despedimos, Jorge, y les esperamos en otra ciudad. No sabemos a dónde nos dirigiremos, pero también Granada está muy cerquita de Lucena, a hora y media en coche, así que no queremos dejarla de lado, que es un lugar también maravilloso. Sin lugar a dudas, es un destino en el cual vamos a detenernos, y por supuesto quiero enviar un fraternal saludo desde Montevideo para todos, absolutamente para todos los oyentes, y esperemos que esta entrega haya sido también de vuestro agrado. Por supuesto, pues gracias a todos, y a ti, Jorge, también un abrazo y hasta la próxima. Una pastora yo a mí trata del amor de un chaval joven que se enamoró de una mujer mucho mayor que él, ¿no? Entonces vio como al final pues el amor no era correspondido, ¿no? Porque lógicamente era muy joven y la mujer mayor, ¿no? Es una canción de un gran sentimiento, de una armonización preciosa, hecha precisamente por el compositor cordobés don Luis Bellman, y entonces en resumen trata de eso, cómo se enamora el joven de la mujer, y cómo ella pues al final pues no le corresponde por ese motivo, porque era muy joven, ¿no? Es uno de los temas que trata lo que son los cantes populares sefardíes. El amor, tenemos también canciones de cuna, de nacimiento, canciones de boda, hay muchísimos cantes de boda, y este es uno de ellos que habla sobre todo del amor.